Buen día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al estudio de hoy: Ninguno se gloríe en los hombres. En las elecciones pasadas, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, yo voté por Trump. Creo que un verdadero cristiano no puede votar por los demócratas por principios morales y éticos que abiertamente desafían y contradicen a Dios y su palabra. Por supuesto, no estoy de acuerdo con muchas de las políticas de los demócratas, pero a la misma vez no estoy de acuerdo con muchas de las políticas de los republicanos. Pero si tengo que escoger, escojo por el Partido Republicano. Aunque, como ya he dicho, no estoy de acuerdo con mucho de lo que hacen. No estoy de acuerdo con mucho de sus políticas. Trump es el presidente de los Estados Unidos y él va a gobernar de acuerdo con su sabiduría, entendimiento y poder. Hará muchas cosas que me desagraden, pero al mismo tiempo lo que me desagrada a mí quizás agrade a otros ciudadanos aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Y no por eso, no porque me desagrade a mí, dejará de ser presidente. El presidente de los Estados Unidos no es un billete de $100 que le va a agradar a todo el mundo. Así que mi consejo para muchos es: dejen que gobierne y haga su trabajo, nos guste o no nos guste. Fíjense que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se hizo carne y su mismo pueblo le crucificó. Sea quien sea que esté en la Casa Blanca, es el deber de todo cristiano orar por él, porque es una orden del Espíritu Santo orar por quien sea que esté gobernando nuestra nación. Es una orden del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, escribiéndole a la iglesia, escribiéndole aquí a Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí Pablo está dejando en claro la importancia de la oración. Versículo 2, por los reyes. Cuando habla de reyes,
está hablando del presidente de una nación o los presidentes, los gobernadores de todas las naciones, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que están en el gobierno, en puestos importantes, claves para dirigir una nación hacia adelante, para que vivamos quietos reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno delante de Dios nuestro Salvador poner en práctica lo que Pablo acaba de decir en el versículo 1 y el 2. Es bueno y es agradable delante de Dios. Y yo me he encontrado con muchos cristianos que no oran por los gobiernos. Algunos oran por el gobierno que según ellos es bueno, pero no oran por los gobiernos que según ellos son malos. Al contrario, algunos oran que les caiga un rayo encima, que sean asesinados, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia que debemos hacer los cristianos. La Escritura nos ordena ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí está hablando de los que gobiernan un país, una ciudad, pueblos, y están en puestos importantes de una nación, como también lo es la policía. Debemos orar también por la policía para que puedan hacer bien su trabajo, para que Dios los proteja de emboscadas, de asesinatos, para que ellos puedan desempeñarse bien por el bienestar de la ciudadanía, de un pueblo, de una nación, de un barrio, aquí donde vivo yo en Miami. Debemos orar por todas estas organizaciones gubernamentales para que podamos vivir tranquilos, esparciendo el evangelio por todas partes, sin persecución, sin que el crimen aumente, para que podamos vivir en tranquilidad, adorando y sirviendo a Dios y glorificando a Dios. Hermano Calixto, yo oro por todo, pero yo no voy a orar por Donald Trump. No puedo orar por él. No lo soporto, hermano Calixto. Es un dictador. Esto me dicen a mí mucha gente, especialmente allá en el trabajo. Hay muchos que no soportan a Donald Trump. Yo personalmente siempre he tenido la costumbre de orar por cualquiera que esté en la Casa Blanca, sea republicano o demócrata. Es una orden de Dios. Yo deseo que quien sea que esté allí, que le vaya bien, y oro para que le vaya bien, y le pido a Dios que le dé sabiduría, les pido a Dios que los proteja y que puedan hacer un buen trabajo.
Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es mi función como un creyente. Y esta exhortación aquí que acabamos de leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3, esta exhortación no deja lugar a preferencias personales ni partidismos. No, porque yo soy demócrata, no voy a orar por el Partido Republicano. No, porque yo soy republicano, no voy a orar por los demócratas. No, el creyente tiene que orar por cualquiera que se encuentre ahí. Dios nos manda a orar por todos los hombres y específicamente por los que gobiernan, por aquellos que están allí. Hay que orar, hay que interceder por ellos. El texto comienza diciendo, ante todo, Pablo le dice a Timoteo, aquí dice, exhorto pues ante todo, Pablo le dice aquí a Timoteo que esto es prioridad. No es algo secundario ni opcional. Yo personalmente creo que antes de orar por nosotros y nuestra familia, debemos orar por el gobierno. Debemos orar por todos aquellos que están en puestos claves que dirigen a una nación. Es importantísimo hacerlo. Entonces después vemos que el apóstol añade rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahí. Esta lista abarca todos los tipos de oración. No solo intercesión, sino también gratitud. Acciones de gracias, alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, aún por las autoridades que no nos agradan personalmente. Debemos dar gracias por la oportunidad de vivir en orden y en paz. Debemos dar gracias por todo eso. Si no existiera la autoridad, si no existiera el ejército, si no existiera la policía, posiblemente no se podría vivir en esta tierra. El caos fuera total. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos orar por todos. Debemos orar por todos los hombres, sean buenos o malos. Miren, yo muchas veces me he encontrado, o quizás lo hago casi todos los días, pero yo oro por Vladimir Putin, yo oro por el dictador ese de Irak para que Dios le toque el corazón y se convierta y que cambie su manera de pensar y que deje esa religión. Yo oro por los palestinos para que Dios les traiga paz y puedan conocer a Jesucristo. Oro por Israel, oro por los Estados Unidos, oro por Cuba para que de una vez sea libre. Hay mucho de qué orar, mis queridos hermanos. Hay mucho de qué dar gracias a Dios. Hay mucho de qué agradecer. Pero el pueblo cristiano no ora, no intercede, no les interesa esos asuntos. Ellos oran por papá, por mamá, por mi hijo, por mi comida, por mi ropa, por mis zapatos, por el auto nuevo. Esas son las oraciones de ellos. Por eso es que la mayoría del pueblo cristiano no recibe nada, porque piden mal. No saben pedir. Y si piden mal. Y Dios no les concede nada. Ni un gollejo de una naranja. Dios les concede porque piden mal.
entienden lo que estamos enseñando. Miren, hoy mismo por la mañana, no sé si fue hoy, ayer mismo por la mañana, yo siempre fíjense, ayer fue un día especial para mí porque yo ya a la 1 de la mañana, ya yo estaba dando vueltas en la cama, para aquí y para allá. Y a veces cuando me levanto muy temprano, pues después me pasa el otro día como la cabeza, como la siento nublada, no funciono bien. Y entonces esperé hasta la 1:30, a 1:30, a las 2, y ya a las 2:30 no pude más y tuve que levantarme y entonces empecé a estudiar, vine a orar, vine a tener comunión con Dios, me preparé mi cafecito. Y después, como a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, mi esposa se levantó y ella me dijo, mira, tuvo una experiencia, tuvo un sueño, tuvo una experiencia hermosa. Y ella me estaba contando que Dios en el sueño le decía que cuando me alaban y me dan acciones de gracias, contesto oraciones y derramo bendiciones según mi voluntad. Y esto es una realidad. Este sueño que tuvo ella es una realidad. A Dios le agrada. La Biblia dice, sean agradecidos. Tengan acciones de gracias. Dios le agrada que le demos gracias. Dios le agrada que lo alabemos, que lo honremos, que lo ensaltemos. Dios le agrada. O sea que este sueño fue un sueño, creo yo, un sueño de Dios, que Dios le dio a mi esposa, como diciendo, alábame, dame gracias por todo lo que yo he hecho y lo que voy a hacer. Dame gracias por el aire que respira. Gracias por el alimento que puedes comer. Gracias por el techo que tienes. Gracias por el Señor Jesucristo. Hay 1.000.000 de cosas por las cuales podemos dar gracias. Seamos agradecidos. Y este sueño que tuvo ella es una realidad poderosa porque Apocalipsis, allá el capítulo 4, donde enseña sobre la adoración celestial, dice que del trono, cuando estaban todos los ancianos y todas esas criaturas adorando a Dios y quitándose sus coronas y doblando sus rodillas allá delante del que estaba sentado en el trono, dice que de ese lugar salían relámpagos de truenos y voces, alabados sea su nombre. Y allá en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, que fue el Señor Jesucristo el único que pudo tomar el libro, dice que el Cordero como inmolado que estaba ahí en el centro de ese lugar del trono, fue el único que pudo tomar el libro. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, quien es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice ahí en Apocalipsis, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 8, dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sus oraciones y mis oraciones estaban ahí en el centro del trono de Dios. Tu oración y la mía son de suma importancia para Dios, mis queridos hermanos y amigos. Y muchas de estas oraciones, alabanzas y acciones de gracia son puestas en copas de oro para ser contestadas y derramadas en el tiempo de Dios.
Así que yo aconsejo a la iglesia del Señor Jesucristo que debemos orar. Debemos orar todos los días. No pase un día sin orar. Alabado sea su nombre. ¿Están entendiendo toda esta maravilla que nos enseña la palabra de Dios? El comentario de George William dice así, de esta manera: las oraciones no caen al suelo, son preservadas en copas celestiales, unidas a la adoración, y suben como incienso agradable ante Dios. ¡Qué poderoso comentario! Yo les digo a muchos amigos y conocidos que hablan mal de Donald Trump por la persecución ahora contra los indocumentados y por otras cosas, yo les digo que no hablen mal. Yo les digo que oren a Dios. Él es todopoderoso y puede lograr cambios que ningún sistema o gobierno puede hacer. Oren a Dios. Dobla rodillas y ora a Dios. Hermano Calixto, dicen muchos, Dios no contesta mis oraciones, es por eso que no oro. Yo les digo, Dios no te contesta porque estás pidiendo mal. Aprende a pedir bien. Hay gente que todo lo que piden es papá, mamá, mi hijo, mi hija, mi casa, mi techo, mi carro, mi corbata, mis zapatos, mi carro. Aprende a pedir bien. Sé balanceado en la oración. Además, no tienes que pedir nada para ti. Te voy a decir algo que dijo Jesucristo. Que ya Dios sabe de lo que tienen necesidad antes que le pidamos. Así que es mejor que dejar en las manos de Dios que Él sea el dispensador de las cosas que necesitamos. Ore por los demás, alabe a Dios, dele gracias a Dios hasta por el vaso de agua que toma. Alabado sea su nombre. Esa es la manera, hermanos. Por eso la gente no recibe nada, porque piden mal. Eso lo enseña Santiago y diferentes partes en las Escrituras. Piden mal. No tienen maestro que les enseñe correctamente la Biblia. Por eso yo les estoy enseñando correctamente cómo debemos vivir el cristianismo. Además, algunas oraciones son respondidas inmediatamente. Algunas no son respondidas inmediatamente y otras sí son respondidas inmediatamente. Yo en una ocasión le estaba clamando a Dios. Un día que llegué de mi trabajo, me encerré en un cuarto y empecé a clamarle a Dios y a clamarle. En la madrugada, Dios me respondió la oración. Vi un cartel iluminado así, brillante, que decía Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero hay otras oraciones
que todavía Dios no me las ha respondido, que están en el futuro. Se realicen o no se realicen, yo sigo sirviendo a Dios. Dejo a Dios que sea el dispensador de todo lo que yo necesito en mi vida y mi familia. Porque Él es más sabio que yo. Alabado sea su nombre. Hay otras oraciones que esperan el momento justo en que serán derramadas como lluvia sobre nuestra vida. De momento usted continúa viviendo y está viviendo y de momento Dios responde esa oración y usted dice, ¡wow! Vino de la nada. No es de la nada, es que están descendiendo del cielo. Alabado sea su nombre. Están reservadas allá en copas y Dios dice, ahora es el momento, y las derrama y contesta todas sus oraciones. Y todo aquello que usted estaba deseando, bueno, correcto, justo, santo. No piense que nada injusto, profano y malo que va a recibir de parte de Dios. Dios no quiere darnos cosas malas, quiere darnos cosas buenas, que nos protejan, que nos cuiden, que nos hagan crecer, que nos hagan ser partícipes de su santidad. Eso es lo que quiere Dios. Así que no dejemos de orar. No dejes de orar. Tus oraciones están siendo guardadas en copas de oro delante del trono. Y cuando esas copas se llenen, Dios las derramará con gloria, truenos, relámpagos y voces de victoria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo siguió enseñando y pidió que oremos por reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjense si esto es de suma importancia que esté aquí en la Biblia. Esto es sabiduría del Espíritu Santo. Porque en los tiempos de Pablo, los emperadores romanos eran tiranos. ¿Usted piensa que hay tiranos hoy día? ¿Usted piensa que Hitler era un tirano? ¿O que este hombre de Irán o Putin, usted piensa que ellos son tiranos? Bueno, esta gente de los tiempos de Pablo eran peores. Ellos eran perseguidores, tiranos, asesinos, a sangre fría. No le temblaba la mano para decir, mátalo. Algunos asesinaron a miles y a cientos de cristianos. Y sin embargo, Pablo dice, hay que orar por ellos. Esto nos revela que orar por un líder no significa aprobar sus acciones, sino obedecer a Dios. Hermanos, la oración cambia todas las cosas. La oración cambia. La oración es poderosa. Yo creo personalmente que la oración es más poderosa que cualquier bomba nuclear que pueda tener un país. La oración es poder. La oración es comunicación con el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Usted está teniendo comunión ahí con Dios. No es con cualquier criatura, es con el Dios que hizo los cielos y la tierra.
La oración es poderosa. Entonces, cuando un creyente dice, no puedo orar por ese presidente o este gobernador, ese creyente está dejando que sus emociones lo gobiernen por encima o sobre la palabra de Dios. El hombre espiritual obedece, aunque cueste. Fíjense que Jesús mismo oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos por aquellos que lo estaban crucificando. Esto requiere poder. Alabado sea tu nombre. Este mandamiento de Pablo tiene como propósito que la iglesia, al interceder por los gobernantes, pueda ejercer influencia espiritual sobre la sociedad, para que el evangelio tenga libertad de expresión y los creyentes puedan vivir sin persecución. No es de nada placentero, no es placentero ser perseguido por causa del evangelio. Los cristianos apostólicos tuvieron que sufrir muchas persecuciones y esto no es placentero. Muchos fueron ofrecidos allá en el Coliseo de Roma a los leones. No es placentero sufrir, ni padecer, ni ser perseguido por causa del evangelio. Por supuesto que es un privilegio, pero no es placentero. A nadie le agrada. Entonces, debemos orar para que podamos vivir quietos, reposadamente, sin persecución. Pero la gente se deja llevar por sus emociones y abren su boquita pecando contra Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Si Dios lo puso ahí, debemos orar e interceder. Si solo oramos por los gobernantes que nos agradan, entonces somos guiados por la carne, no por el espíritu. Orar por un mal líder es un acto de fe, no de complicidad, porque le estás pidiendo a Dios que lo salve, que lo corrija o que use su poder para obrar justicia en este mundo. Hay creyentes que dicen, no puedo orar por este presidente, no lo soporto. Me lo han dicho a mí personalmente. No puedo orar por el presidente Donald Trump. Es un prepotente. Es un dictador. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que los primeros cristianos oraban por Nerón porque les caía bien? No. Oraban porque sabían que Dios está por encima de cualquier gobierno humano. Oraban porque sabían que Dios responde a las oraciones. Oraban porque sabían que Dios es todopoderoso y hace milagros, maravillas y portentos poderosos.
Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, mientras les hablaba, estaba recordando la historia de allá Nabucodonosor, ese hombre poderoso, con tremendo ejército, con mucha riqueza, que su corazón se enorgulleció de tal manera que insultó a Dios, y Dios lo tocó con una enfermedad y estuvo por meses con una enfermedad de locura. O sea, que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es el que gobierna. El corazón de todo el mundo está en las manos de Dios. Dios lo puede inclinar a una cosa o hacia la otra. Y nosotros, por medio de la oración, podemos lograr hacer cosas en este mundo. Por medio de la oración podemos mover la mano de Dios. Por medio de la adoración es poderosa. Y yo les voy a decir algo a ustedes que los va a poner a pensar. Pero es bíblico y es una realidad. El deber de los santos no es rebelarse contra los gobiernos, sino reconocer que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y sobre esto yo di un estudio profundo sobre las leyes. Yo creo que di 7 estudios sobre esto. Usted puede ir a las redes sociales y escucharlos todos. Creo que fue el número 5 donde hablé específicamente sobre las leyes aquí en esta tierra. Debemos respetar las leyes porque son puestas por Dios. Usted se puede leer ahí si quiere, Romanos capítulo 13 habla sobre todo esto. Dios en su soberanía permite incluso gobernantes malvados para ejecutar sus propósitos eternos. Y esto mucha gente no lo entiende. Que Dios a veces, muchas veces, les da a las naciones gobernantes malvados para que Dios pueda ejecutar y llevar a cabo sus propósitos eternos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es poderoso. Así que nuestra responsabilidad no es hacer guerra contra nuestros gobernantes, sino orar por ellos conforme a la palabra. Cuando oramos por los líderes, es una expresión de sumisión al gobierno de Dios. No quiere decir que estamos aprobando, estamos dando la aprobación al gobernante humano, sino que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, nos conviene orar. Si todos oramos, muchas cosas cambiarían. Lo que sucede es que el pueblo de Dios no ora. Si usted va y averigua de fuentes serias, aprenderá que la mayoría del pueblo de Dios no ora. Y aprenderá que solo quizás un 30 o un 20% de los pastores en los Estados Unidos oran 5 o 10 minutos al día. Por eso no hay poder, por eso no hay revelación. Se aburren en la oración, no les da placer orar, no sienten gozo en la oración, no sienten deseo de orar.
así están las cosas. El Espíritu Santo a través de Pablo nos está enseñando que los cristianos deben ser agentes de paz y no de agitación política. Incluso si el gobierno es impío, nuestra responsabilidad es orar. Por eso yo estoy en contra de todos estos que salen a protestar a la calle, empiezan a saquear tiendas, edificios, quemar autos, golpear, quemar la bandera de los Estados Unidos. Toda esta gente son delincuentes. Un cristiano no hace nada de eso. Un cristiano no se involucra en ninguna de esas cosas. Usted puede salir a protestar, usted puede salir a proclamar que no está de acuerdo con algo, pero no se puede involucrar en la violencia. Y quemar, y matar, y robar, y decir mil estupideces, y quemar la bandera de este gran país donde usted vive. Si no le gusta este país, váyase para otro lado. Así que yo estoy de acuerdo que con aquellas personas que actúan así de esta manera, que los deporten a todos. Sí, señor. Pero también estoy orando para que a toda esa gente buena que ha cambiado su vida, a toda esa gente que estoy orando para que vengan reformas migratorias y que de todo este caos salga algo bueno. Estoy orando por eso. Estoy orando por eso. Casi todos los días oro por eso. Y usted debe hacer lo mismo. La iglesia debe hacer lo mismo. La iglesia debe tener, aunque sea un día a la semana, un día solamente para orar e interceder. Pero son los cultos que menos gente tienen. Entonces, cuando el diablo empieza a meterle con todo y a destruir a la iglesia, a destruir a los cristianos y a traer 20,000 tipos de situaciones y problemas, entonces es que empezamos a orar. No. Hay que vivir una vida diaria de oración en todos estos asuntos. ¿Entienden? Fíjense que la iglesia primitiva no fue llamada a cambiar el gobierno, sino a predicar el evangelio. Las oraciones por los reyes no era para que fueran justos, sino para que la iglesia pudiera vivir en paz y continuar su misión. Aunque sí podemos orar por los presidentes, por los reyes, por estos hombres, para que Dios les toque el corazón y se arrepientan. Porque Dios es poderoso para hacerlo. No lo hizo con Pablo y lo ha hecho con un montón de delincuentes y de gente mala. Dios puede hacerlo. Entonces, la iglesia debe someterse a los gobiernos civiles en todo lo que no contradiga la ley de Cristo. Esto es importante decirlo, no va a ser que ellos le digan, no prediques más, y tú digas, ok, no predico más, no vaya más a la iglesia, ok, no voy más a la iglesia. No, tenemos que ser sabios en todas estas cosas. Y la iglesia debe orar por ellos, aunque no sean salvos. Pues ellos, aquellos que están allí, son instrumentos de Dios para mantener el orden en la nación y a veces en el mundo. A Estados Unidos lo catalogan como el policía del mundo, porque está tratando de buscar la paz en diferentes lugares. Aunque a veces, para poder traer paz hay que emplear la fuerza. Pero bueno, el cristiano debe orar.
da que en sus notas de estudio, él escribió: la oración por los gobernantes, no solo es responsabilidad cristiana, sino también una clave para vivir en paz. Si la iglesia intercede, Dios puede influenciar las decisiones de los líderes y permitir la libertad para predicar. Y una de las cosas buenas que ha hecho Donald Trump es proteger al cristianismo. Yo tengo que votar por un presidente así, no por el otro que está enseñando que los diferentes géneros, sino que está con la banderita homosexual, sino que está congraciándose con la agenda esa de LGBTB. Yo tengo que votar por un gobierno que esté de acuerdo a los principios bíblicos judeos cristianos. Entonces, Pablo allí, en 1 de Timoteo capítulo 2, hace... No allí, no es allí donde dice eso, pero él hace una lista. ¿Quién fue el que dijo esto? Esto lo dijo Dake, no Pablo, lo dijo Dake. Él hace ahí, en sus comentarios, hace una lista de ejemplos de reyes, de gobernantes, de cristianos que estuvieron sirviendo bajo esos gobiernos. Y él menciona a José bajo Faraón, Daniel bajo Nabucodonosor y Nehemías bajo Artajerjes. Él hace una lista de cómo cristianos pudieron vivir su cristianismo y funcionar en su ministerio bajo estos reyes. Y ellos influenciaron mucho esos gobiernos por medio de la oración y de su servicio. Todos ellos oraron y sirvieron bajo líderes paganos. Y Dios los usó grandemente. Él explica esto ahí en sus notas. Yo les aconsejo a todos que compren sus libros porque están poderosos. Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué esto que yo estoy enseñando hoy es importante? Porque hoy día muchos cristianos en nuestras iglesias que son indocumentados, porque la mayoría de la gente en nuestras iglesias son indocumentados, ellos viven llenos de miedo, están permitiendo que el rencor y raíces de amargura gobiernen sus mentes y corazones, y entonces ya no oran por los gobernantes, ya no oran por el presidente Trump, porque el presidente Trump está en contra de ellos y ha emprendido una persecución contra ellos. Por eso es importante explicar todo esto. Fíjense que Jesús dijo allá en Mateo 5:44. Él dijo, vamos a Mateo 5:44. Y vamos a leer las enseñanzas de Jesús. Dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está haciendo el gobierno? Persiguiendo a muchos indocumentados. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Orad por ellos.
Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oremos por ellos. George Williams escribió sobre esto y dijo que este pasaje de Timoteo se complementa con este cuando él dice que cuando Pablo escribió a Timoteo fue escrito cuando los cristianos no tenían derechos civiles ni voz política. Sin embargo, el Espíritu Santo los llama a la oración por sus gobernantes. Y esto prueba que el arma más poderosa del creyente es la intercesión, no la protesta, no salir a las calles y quemar autos y quemar banderas y quemar negocios para que nos oigan nuestra voz. La única voz que nosotros queremos, lo digo de otra manera, lo que nosotros queremos los cristianos es que Dios nos escuche y que Dios obre. Y Dios lo hace. Entonces aquí estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos están enseñando muchas cosas poderosas que yo quiero compartir con ustedes en este maravilloso estudio que estamos dando. Amar a nuestros enemigos es una frase seria y poderosa, porque esto va contra los sentimientos y emociones. Amar a un enemigo. No, hombre. Cristo, ¿qué pasó? Cristo, esto está muy fuerte. ¿Quién puede amar a quien le da palos, golpes, nos critican, ofenden y persiguen? Cristo, esto no es posible. Pero Jesús no está hablando de sentimientos, sino de una decisión voluntaria, hacerles bien, desearles el bien, incluso si ellos nos desean el mal y nos hacen el mal. Incluso así. Pero escuche lo que les voy a decir. Cuando Cristo, usted tiene que escuchar esto. Cuando Cristo está realmente en un corazón, el amor gobierna. Y ese amor no es sentimentalismo superficial. Es el amor de Dios. Es el fruto del Espíritu que está gobernándonos. Es una fuerza, un poder, un fruto que brota de nuestro interior. No podemos evitar reaccionar en amor. Y entonces es por eso que podemos orar por los enemigos, como enseña Mateo 5:44. Entonces es por eso que podemos amar a los que nos aborrecen. Entonces es por eso que podemos bendecir a los que nos maldicen. Es por eso que no nos gozamos de la injusticia, sino de la verdad. Es por eso cuando el amor de Cristo está gobernando en nuestros corazones, es por eso que no guardamos rencor, ni nos irritamos con venganza. Usted puede irritarse, pero que no llegue la venganza. Alabado sea el nombre de Dios. Qué importantes son estos
temas para la iglesia del Señor. La iglesia está cansada de tanta porquería y de tanta falsa enseñanza y de tanta enseñanza humana y sentimentalista y emocionista. La iglesia está cansada de eso. Quiere realidades verdaderas, y esas realidades verdaderas las hace el Espíritu Santo en el creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué poderoso es el Señor. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Miren, yo les voy a explicar lo que yo personalmente he experimentado estando en Cristo. Cuando Cristo está realmente en el corazón, el amor gobierna nuestras vidas. Todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, todo va a ser gobernado por el amor. Nuestras actitudes, todo va a ser gobernado por el amor. Será algo espontáneo. Se manifestará automáticamente sin dificultad. Sí, porque hay gente que le cuesta trabajo orar por un enemigo, bendecir a un enemigo. Dice, no, que lo bendiga su abuela. Pero cuando el amor de Cristo lo está gobernando usted ora por esa persona sin dificultad. Usted la llama sin ningún tipo de dificultad, le dice, perdóname, fallé, aunque usted tenga la razón. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en un grupo que íbamos por todas las instituciones de personas con problemas de drogas predicando. Y entonces en el grupo surgió una discusión sobre un dinero que se recaudaba. Y uno de los líderes estaba acusando al otro líder. Y bueno, todos se reunieron en mi casa para llegar a una solución y poder calmar esto. Y resulta que en vez de calmarse la situación empeoró. Y entonces yo fui al acusador y al otro en privado y le dije, ¿por qué no más bien dices, para acabar ya con esto, me equivoqué y se acabó el asunto? No puedo, me decía. Y así hay mucha gente. Miren, yo una vez di un estudio sobre el amor y mencioné que Romanos capítulo 5, versículo 5, que Pablo enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que una vez que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él derrama el amor en nosotros. Y entonces amor, esto es cuando verdaderamente hay un encuentro personal con Jesucristo, cuando verdaderamente nacemos de nuevo. Si usted no está experimentando ese amor, ni aunque sea un poquito, entonces usted no ha nacido de nuevo, usted no ha sido regenerado, no ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Pero una vez que realmente nacemos de nuevo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y entonces empezamos a pensar diferente, a hablar diferente, deseamos cosas diferentes. Todo empieza a ser transformado en nuestras vidas. No por nuestras fuerzas ni por lo que nosotros como hombres queremos hacer,
sino por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace esto en la vida de todo ser humano. Usted tiene que entender que el amor que gobierna nuestra vida no es humano. Usted tiene que entender esto. Eso que se derrama en usted no es humano, es divino. No existe en esta tierra, solo existe en el creyente que realmente ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Este amor no lo tiene el mundo, no lo tiene ninguna religión, no lo tiene nadie. Lo tiene solo los cristianos que han nacido de nuevo. Antes de usted convertirse, el amor natural humano nos gobernaba. Ahora nos gobierna el de arriba, el del cielo, el divino. Miren, piensen esto. El amor humano es racista, imperfecto y hace acepción de personas. El amor humano generalmente ama a papá, mamá, hijos y algunos amigos. Punto. Los otros, que se las arreglen como puedan. Los predicadores que no tienen el amor de Dios solo se preocupan por ellos, su dinero, su seguridad, su familia, su iglesia. No les interesa a nadie del púlpito. Si alguien del púlpito prospera más, si alguien algún miembro de la iglesia prospera más que ellos, entonces se llenan de envidia. Porque no les interesa el bienestar de nadie, sino el bienestar propio. Ese es el amor humano, pero no el amor de Cristo en el corazón. Alabado sea su nombre. No el amor de Dios. Desea el bienestar de todos. ¿Entienden lo poderoso de lo que yo estoy enseñando hoy? Me siento inspirado, me siento lleno de fe, me siento lleno de fuerza. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es Cristo, hermanos! ¡Qué precioso! El amor de Dios no es sentimentalismo. No es emoción, ni simpatía superficial. Ay, porque tú me caes bien. Ay, porque el otro me cae mal. El amor de Dios es fruto del Espíritu Santo. Y sobre esto yo tengo mucho que enseñar. Sobre este fruto tengo mucho que enseñar. Y lo que tengo que enseñar sobre este fruto, no lo leí en un libro, no lo escuché de ningún maestro ni predicador, sino que lo aprendí por revelación del Espíritu. Alabado sea su nombre. Tengo mucho que enseñar sobre este fruto. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mi Señor. Miren, yo sé que llevo 1 hora y tanto enseñando y predicando, pero tengo la necesidad de seguir haciéndolo. No puedo dejarlo sin enseñarles esto que viene a continuación. Yo quiero que vayamos a Gálatas 5:22. Y vamos a enseñar hasta que
hasta que ya haya podido dar todo esto. Gálatas 5:22. Escuche bien. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor. Fíjense que fruto está en singular, no está en plural, es un solo fruto. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Esto no es una virtud, una destreza o habilidad para amar, sino un amor genuino que se experimenta, se siente y se manifiesta, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y esto que yo acabo de decir es súper importante, porque yo he escuchado a muchos maestros, y de esto voy a hablar también, que el amor es una decisión. ¡No! Yo les acabo de enseñar que el amor es fruto del Espíritu Santo. ¡Fruto! No es una decisión. No es una habilidad, no es una destreza, no es un poder, no es una virtud, sino que es un amor genuino que se experimenta, se siente y se manifiesta, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y el fruto brota y crece, y todos lo pueden ver y experimentar. Y note algo, que es un fruto, no son 9 frutos, es un solo fruto con 9 manifestaciones. En otras palabras, es un fruto que posee diferentes cualidades divinas que crecen todas por igual. Si fueran 9 frutos, pues podrían crecer en proporciones desiguales y crecerían o crearían a un cristiano deformado. Pero es solo un fruto con diferentes cualidades que crecen como un solo fruto. Cuando yo comprendí esto, hermano, yo quedé con la boca abierta de la sabiduría de Cristo. Alabado sea su nombre. La Biblia, hermanos, es palabra de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, perfecta. No se equivoca ni en palabras. Miren, quiero ampliar en esto. Que usted entienda bien esto que estamos enseñando. Supongamos que crecen en proporciones diferentes, pues tendríamos cristianos llenos de fe, sin amor, o llenos de mucho amor sin fe. Y esto crearía un cristiano diabólico. Porque piensen nada más en esto, lo que le voy a decir. Imagínense a un cristiano lleno de fe sin amor. Estaría destruyendo a la iglesia y al mundo.
Un cristiano con el don de fe, pero sin amor, estaría ejecutando su don de fe sin amor. Yo quiero que usted piense conmigo porque esto es importante. Es un fruto, no frutos. No repita como muchos maestros que enseñan que son 9 frutos, porque esto distorsionaría todo el concepto que nos enseña el Espíritu Santo. Pablo no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Y este término griego está en singular, lo que indica una sola realidad compuesta, no elementos separados. Es como una naranja con, en mi país le llamamos los gollejos, otros que le llaman gajos. Es una naranja con gollejos, un solo fruto, pero con varios segmentos. Si uno falta, la naranja está incompleta. Por eso es un fruto que crece todo proporcionalmente igual. Fíjense en la sabiduría del Espíritu Santo, que comienza con el amor como la manifestación inicial y esencial. ¿Y por qué esto es importante? Porque el amor es la raíz de todas las demás manifestaciones del fruto. Es como lo dice allá Primera de Corintios 13:2, que dice, hablando sobre el amor, que dice: y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque los dones y las manifestaciones y los poderes sin amor nos convertiría en cristianos diabólicos. Alabado sea su nombre. Por eso el fruto comienza con el amor. Podemos tener todos los dones, toda la sabiduría, toda la profecía, todo el poder, que sin el amor nada somos. Sin amor nada soy. Y el único que produce el amor es el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es súper importante. Esto es súper importante porque si no hay una buena relación con el Espíritu Santo, no va a haber amor. Miren, Juan 13:35. Vamos a Juan. Juan 13:35. Dice el Espíritu Santo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Una manera de conocer que somos discípulos de Cristo es si tenemos amor unos con los otros. Y esto confirma que el amor no es una habilidad humana, sino una obra sobrenatural del Espíritu. Yo recuerdo cuando yo era novato y un neófito en las cuestiones espirituales, que yo hacía ejercicios mentales y repitiendo palabras para poder desarrollar los 9 frutos del Espíritu.
porque eso era lo que me habían enseñado. Me enseñaron que había 9 frutos. Y yo repetía, tengo amor, tengo fe, templanza, etcétera, etcétera. Me volvía un loro repitiendo cuando la Biblia dice que no usemos vanas repeticiones. Pero así me enseñó la iglesia falsa. Y yo aprendí hasta que corregí mi teología estudiando la Biblia. Y entonces así me la pasaba repitiendo y confesando todo esto como un loro, por culpa de estos maestros incompetentes que me habían enseñado de esta manera. Miren, hermanos, yo tuve que apartarme a solas con Dios, promedio de 1 año a solas con Dios, para poder aprender la Biblia, para poder desaprender y volver a aprender la Biblia. Y ahí clamando en oración, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría, revelación, entendimiento, el Espíritu Santo fue enseñándome, guiándome a toda la verdad. Y empecé a desechar toda la basura. Y me tuve que desconectar totalmente del mundo exterior para poder escuchar de arriba, del cielo. Y entonces un día de repente empezó a venir la revelación. Y en este asunto que yo les estoy predicando, un día yo estaba caminando en mi casa, iba de la cocina, creo que iba a la cocina al baño o al cuarto, y de momento vino y entendí todas las cosas. Empecé a entender todo. Alabado sea su nombre. Bendito Cristo. Fue como un rayo de luz que iluminó todo mi pensamiento. Y así ha estado pasando con toda la basura que había aprendido del falso evangelio moderno. Y en el pensamiento es falso, esto es falso, esto es falso, esto es la Biblia, esto es lo correcto, esto es. Entendí que no soy yo quien produce. Esto es otra cosa. Porque pensamos que producimos fe, producimos todas las cosas, los frutos, lo producimos nosotros. Pero yo entendí y comprendí por medio de las Escrituras y por medio de revelación del Espíritu Santo que no soy yo quien produce. Es Dios el Espíritu Santo. Cuando mi fe está en Jesucristo y en la obra de la cruz, ahí entonces el Espíritu Santo empieza a producir. Todo lo que yo tengo que hacer es poner mi fe en Cristo y en su sacrificio de sangre, y el Espíritu Santo empieza a darme. Esto es estar en Cristo, y una vez en Cristo el Espíritu Santo desarrolla el fruto. Él, no yo. Él solamente y únicamente Él. Alabado sea su nombre. Por eso Pablo lo dijo, el fruto del Espíritu, no el fruto nuestro. El fruto del Espíritu. Yo repetía como un loro para que se manifestaran los frutos. Porque esto es lo que enseña la teología del mundo. La teología de los demonios enseña esto. Y eso es exactamente lo que muchos hoy día están haciendo. Tienen confesiones vacías. No hay transformación interior. Y repiten, tengo amor, tengo fe, tengo templanza. No es fruto del Espíritu.
Es autoengaño religioso, es doctrina de demonios. Jesucristo lo dijo allá en el Sermón del Monte: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como la gente del mundo, aquellos que no tienen un pacto con Dios, aquellos que no conocen a Jesucristo, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿No? Es como yo a veces he escuchado a pastores que oran por algunos hermanitos, un enfermo, o por algunos hermanitos, y le dicen, sé sano en el nombre de Jesús. Y después que dicen eso se pone, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, y repiten 100 veces sé sano. No hay necesidad de hacer esto. No hay necesidad. Dios conoce todas las cosas, Dios es poderoso. Aprenda. No hay necesidad de orar el Ave María. Repite 50 veces el Ave María, repite no sé cuántas veces el Padre Nuestro. Son repeticiones vanas. Nos enseña la Biblia. Muchos hermanos hoy día están enseñando una versión cristianizada del pensamiento positivo. Pero nada de eso cambia el corazón. Solo el Espíritu lo puede hacer. El fruto no es fabricado por el esfuerzo humano, sino manifestado por el Espíritu Santo cuando estamos unidos a Cristo por fe. Solamente. Todo lo que tengo que hacer es poner mi fe en Cristo y en su sacrificio de carne, de sangre, su sacrificio de sangre. Y ahí el Espíritu Santo viene y produce fruto maravillosamente en nuestras vidas. Esa es la frase y la base del verdadero evangelio. Esta es la manera como enseñan los verdaderos hombres de Dios, no la otra. Miren, el Espíritu Santo solo trabaja dentro del marco de la cruz de Cristo. Si quitamos nuestra fe de la cruz, quitamos el permiso al Espíritu Santo para operar. Le cerramos la puerta. El fruto del Espíritu no se puede manufacturar, solo se puede recibir y manifestar cuando el alma descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Punto. John Owen escribió sobre esto. Él dijo, John Owen, no podemos santificarnos a nosotros mismos, como muchos imaginan. Y este hombre existió allá en los 1700. Porque el Espíritu Santo es el único agente divino que produce el fruto mediante la aplicación de la cruz al corazón del creyente. ¿Ven? Esto es teología sana, correcta, pura, evangélica, de arriba. Antes me habían enseñado a confesar el fruto como si fuera una fórmula mágica. ¿Cuál fue el resultado? Que repetía sin ver fruto como un loro bien entrenado. Repite, repite.
Pero cuando vino la revelación, vino el cambio. El Espíritu Santo me alumbró y de repente vi, entendí. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que no soy yo quien produce el fruto, es el Espíritu. ¿Y cómo sucede? Al poner mi fe en Cristo crucificado, entonces el Espíritu Santo obra en mí. Alabado sea Jesús. Esa es la única manera. No hay fruto, no hay dones, no hay manifestaciones espirituales si no estamos en Cristo. No hay. Hay que estar en Cristo. El fruto divino, el amor divino, el amor que el Espíritu Santo derrama en nosotros es cuando estamos en Cristo. Solamente. Si usted no está en Cristo, si usted no es realmente, si realmente no ha nacido de nuevo y no ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha salido de las tinieblas a la luz, en usted no hay Espíritu Santo. No lo hay. Miren, hermanos, miren si esto es así. Y tiene que ser así. Porque es un crecimiento equilibrado del fruto. O sea, que no crecen en proporciones desiguales, todos crecen por igual. Y esto es una revelación poderosa que muchos no conocen, porque muchos quieren una fe grande. Muchos quieren el don de sanidad, pero sin amor. Lo quieren para especular, para hacerse famosos. Poderoso es el Señor. Gracias, Cristo, por enseñarme todo esto. Todo esto me emociona. Qué poderoso eres. Esto es una revelación poderosa, mis hermanos. Porque miles en las iglesias nunca han oído estos estudios como este. Si el fruto creciera desproporcionalmente, entonces tendríamos creyentes con mucho gozo, pero sin paciencia, o mucha fe, pero sin templanza, lo cual sería como dar una espada afilada a un niño. El desastre sería el resultado sería un desastre espiritual. Imagínense un niño con una espada afilada. Y lo más fuerte es que sería un cristiano lleno de fe sin amor. Es un cristiano diabólico. Se convierte en un cristiano diabólico. Por eso usted ve las cruzadas esas que se hicieron en los tiempos pasados, que en nombre de la fe mataban, asesinaban, violaban para implantar la fe en los pueblos y las naciones. Y esto es una verdad que corta como espada de doble filo, porque Satanás cree que tiene fe y tiembla, dice Santiago, pero no ama. De hecho, todo lo que hace está impulsado por el odio y el orgullo. Entonces, imagínese a un cristiano con el don de fe sin amor. Cuando le cae mal a alguien, estaría diciendo: fuego desciende del cielo y consume a toda esta gente. ¡Pah!
Un cristiano que proclama tener fe, pero no manifiesta amor, está operando con un espíritu totalmente diferente al de Cristo. No es cristiano. Y voy más profundo en esto. No, en realidad no es profundo, es sencillo. Pero les digo algo, el fruto es la evidencia del espíritu, no del esfuerzo humano. Muchos hoy en día enseñan que debemos desarrollar estas cualidades como quien va a un gimnasio espiritual. Pero eso, hermano, es filosofía humana. El fruto no se produce por disciplina humana, sino por estar conectado con Cristo, con la vid, como enseñó él allá en Juan capítulo 15. Léase Juan capítulo 15. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Alabado sea su nombre. Separados de mí no hay fruto. Es así. Es así. El fruto del cual habla Pablo es el carácter moral de Cristo reproducido en nosotros, no por imitación, sino por impartición. Se nos imparte. ¡Ay! ¡Qué poderoso es Cristo! No sé si seguir con todo esto, pero tengo mucho más. Tengo mucho más. Y yo quiero que ustedes asimilen todo esto. El fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo, que solo puede producirse cuando el creyente pone su fe exclusivamente en la cruz, lo cual va a permitir que el Espíritu Santo obre libremente en nuestras vidas. El fruto es evidencia del Espíritu en acción y no puede ser fingido ni imitado. Para terminar ya con este pensamiento, y en la próxima vamos a entrar más de lleno en esto, es un solo fruto con 9 manifestaciones. El amor no es una decisión ni habilidad humana, es la obra del Espíritu. Si estas cualidades crecieran de forma desbalanceada, tendríamos creyentes deformes espiritualmente. Y el verdadero fruto es una prueba de que estamos en Cristo y de que el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. Porque miren, hermanos, el amor proviene de la presencia de Cristo. No lo forzamos. Brota como un manantial. Allá en Juan 7:38 él predicó sobre esto. Y con esto voy a cerrar. Vamos a Juan 7:38. Miren lo que él dijo. El que cree en mí, el que cree en Jesucristo, el que cree en su obra, el que cree en su sacrificio de sangre, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después dice, esto estaba hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Los que creyesen son los que van a recibir el Espíritu Santo, los que creen en el Hijo de Dios, los que nacen de nuevo.
los que han creído en su sangre, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Nos vemos en la próxima. Amén.